Bienvenidos sean todos a esta su tercer unidad. Les recuerdo que soy el neuropsicólogo Uri Garzón, Uri Michel Garzón Arruel, y soy su tutor a lo largo de este módulo. La unidad 3 se titula como metodología de la rehabilitación. El objetivo de la unidad 3 es el siguiente: conocer los modelos teóricos funcionales para la rehabilitación neuropsicológica de las afasias y los trastornos del lenguaje. El desarrollo de métodos de rehabilitación de las afasias ha tenido un lugar fundamentalmente a partir de los años 40. Una revisión de las metodologías usadas en la terapéutica de la afasia permite ver las distintas conceptualizaciones del problema, las interpretaciones fisiopatológicas y las hipotéticas bases racionales de la rehabilitación. Son numerosos autores que justifican su aproximación terapéutica en función de su teoría o aproximación metodológica de partida. Es posible establecer ciertos tipos de métodos y agruparlos bajo una serie de títulos. En un primer intento de agrupación de las grandes corrientes teóricas que enfocan el problema de la rehabilitación de las afasias, se puede establecer dos grandes grupos. El primero, reeducación, es decir, intento de restablecer lo aprendido. En este ámbito se incluyen, entre otros, la terapia de estimulación, la enseñanza programada, los métodos preventivos y las aproximaciones lingüísticas. El segundo método vendría a ser el de compensación, es decir, intento de dar al paciente sistemas alternativos de comunicación. Es realmente difícil categorizar y simplificar unívocamente todos los métodos de rehabilitación, ya que con frecuencia muchos métodos se pueden adscribir a más de un grupo o simplemente se pueden realizar distintas agrupaciones según los criterios de clasificación utilizados. A pesar de esos problemas, la revisión que han hecho diversos autores a partir de lo que se ha establecido es suficientemente exhaustiva e interesante como punto de partida y de estudio. Y bueno, a lo largo de esta tercera unidad ustedes podrán analizar a detalle estos diversos tipos de rehabilitación. Para empezar, en el tema 3.1 tenemos la rehabilitación de los trastornos de la expresión verbal y rehabilitación de los trastornos de la comprensión verbal. El tema 3.2 se titula como rehabilitación de la anomia, del discurso y de la comunicación, por lo cual les pido que lo lean a detenimiento. Dentro de la rehabilitación de la anomia, la capacidad de utilizar los elementos léxicos es fundamental en el proceso de comunicación. Una expresión verbal correcta requiere, entre otras cosas, la selección de significantes adecuados con exclusión de unidades similares por proximidad morfológica, formal o semántica. Aún con un lenguaje afásico con escasa fluencia, la preservación de la capacidad de expresar nombres permite un alto grado de transmisión de la información. En toda afasia, a excepción de algunos casos disociados específicos, aparece un grado más o menos importante de anomia. En cada forma clásica de afasia tiende a aparecer un rasgo clínico característico, siendo las parafasias semánticas un fenómeno generalizado en mayor o menor grado. Los afásicos tipo Broca tienden a rechazar la tarea. Los pacientes anómicos presentan pocos errores fonéticos, mientras que los afásicos tipo Wernicke tienden a mostrar poca mejoría al apuntalárseles los primeros sonidos de la palabra. Estos hechos, junto a otros rasgos semiológicos y topográficos lesionales, constituyen la base de la clasificación de las anomias de Benson. En muchos casos, el trastorno de la evocación de palabras constituye un problema importante y una secuela que afecta un buen nivel final de recuperación de los pacientes. El pronóstico de la afasia nominal es relativamente favorable, recuperándose totalmente cerca de la mitad de los casos con una afasia nominal inicial. En otros pacientes, la anomia será la única secuela definitiva de su afasia. La estabilización tiende a producirse después de los 6 primeros meses de evolución, observándose una mejoría rápida durante los 2 primeros meses, aunque la recuperación puede ser más lenta. La anomia es un fenómeno prácticamente generalizado en las afasias, pero un estudio detallado de los defectos léxicos permite reconocer distintos tipos clínicos y diversos aspectos semiológicos específicos que tienen interés por sus posteriores implicaciones terapéuticas. Pasando al tema 3.3, este tema se titula como rehabilitación de los trastornos de la lectura y la escritura. Y bueno, en este tema ustedes podrán observar como tal el cómo
qué parámetros nos dan los autores para poder realizar esta rehabilitación desde el panorama de la neuropsicología clínica, de la neuropsicología cognitiva. Para no detenerme más, continúo. El tema 3.4 se titula Aspectos psicológicos, neuropsiquiátricos y conductuales de los afásicos. Y bien, dentro de este tema, en el estudio y tratamiento de las afasias se ha de considerar la globalidad de la persona. El terapeuta no puede simplificar su aproximación a los aspectos estrictamente lingüísticos. Ha de intervenir y orientar el caso en todos sus aspectos, especialmente en los psicológicos y sociales. En este terreno se ha de considerar los posibles defectos beneficiosos de la terapia en grupo y el papel de las asociaciones de afásicos. Los aspectos psicológicos de los afásicos pueden tener dos grandes vertientes. La primera, manifestaciones neuropsiquiátricas y neuroconductuales. Representan cambios del estado emocional y del comportamiento a consecuencia de las lesiones que provoca la afasia. También pueden afectar específicamente las bases neurológicas de ciertos comportamientos. Estas manifestaciones tienen que ver con el concepto de manifestaciones clínicas focales, relacionadas con la topografía de la lesión, manifestaciones de asociación. Como ejemplos de este condicionante se pueden referir a algunos casos de afasia de tipo expresivo, con lesiones frontales que provocan además la inhibición general del comportamiento. Y en el segundo caso, manifestaciones reactivas. Representan vivencias y manifestaciones emocionales de comportamiento reactivas, desarrolladas por los pacientes ante sus alteraciones en el lenguaje, sus limitaciones de comunicación y su rol familiar, laboral y social. Los aspectos psicológicos de base neuropsicológica o reactiva están constantemente unidos a las afasias y anclados en las características premórbidas de los pacientes. Los aspectos de personalidad previa y la realidad personal, familiar y social de los pacientes son fundamentales para comprender muchas de las reacciones acontecidas. Un enfoque terapéutico adecuado de los afásicos conlleva la evaluación de los trastornos y su manejo, que es sumamente importante. Una de las principales reacciones clínicas son las reacciones catastróficas en estos pacientes. Puede haber reacciones de indiferencia, puede haber como tal una anosognosia, que es la inconsciencia o desconocimiento del déficit. Puede haber también depresión, hipomanía, en fin. Ustedes también tienen que analizar todo este tipo de situaciones y esta lectura, este tema se dedica a esto principalmente. Bien, en el tema 3.5, problemas especiales en las afasias, es una continuación del tema anterior y se abordan todo este tipo de problemáticas especiales que se van a tener durante esos casos de la afasia, del síndrome afásico. También en este tema 3.5 incluyo diversos estudios de caso de pacientes diagnosticados con afasia. Por ejemplo, les puedo mencionar de manera muy general, para ya ir terminando lo que es esta presentación. Viene el caso de un paciente de afasia global, y viene pacientes de afasia de Broca, Wernicke, en fin, afasia de conducción. Ustedes ya los van a analizar. También estos estudios de caso les pueden servir para retomarlos en respecto a su proyecto. Se presenta el caso de la afasia global. El caso de Ofelia, una mujer de 54 años de edad, quien tras un infarto cerebral masivo sufrió una afasia global. ¿Cómo se describirá en este caso? Tras la lesión, Ofelia era incapaz de transformar sus pensamientos en lenguaje, al tiempo que la mayoría de las producciones verbales de los que la rodeaban no lograban adquirir sentido para ella. La principal causa de afasia recuerden que son los ACVs, y la afasia, a su vez, es una consecuencia desafortunadamente frecuente de los ACVs agudos. Aunque no hay una concordancia total, se estima que el 20 a 30% de los ACVs producirán afasia en fase aguda. Así, por ejemplo, de los 850 pacientes registrados durante 3 años en el Harlem Regional Stroke Program con el diagnóstico de ACV agudo, el 21% experimentó afasia. Lean los casos, vienen sumamente completos, viene inclusive información de cómo se intervino. Se muestra el planteamiento general del caso, los factores de riesgo, vienen algunas técnicas de neuroimagen que se presentan en los casos, vienen los resultados obtenidos en la evaluación inicial y a los 5 años de las funciones lingüísticas, en este caso en particular de la fase global. Viene el perfil neuropsicológico en los diversos casos también, el perfil cognitivo general. Viene muy completo en cuanto a la información. Inclusive vienen algunas pautas de tratamiento que usaron en este estudio de caso.
y en los diversos estudios de caso que se presentan. Tiene un fin puramente pedagógico, pero les puede servir a modo de orientación de qué hacer con estos pacientes. Me despido de ustedes y ante cualquier duda, comentario o sugerencia, a favor de anotarlo en foro.